buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Dios los bendiga. Soy la pastora Raquel Martínez y estoy aquí en esta tarde para compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta noche quiero continuar un estudio que había empezado 2 semanas atrás, titulado Espera lo inesperado. 2 semanas atrás habíamos estado hablando que Dios le había hecho advertencias a su pueblo de lo que iba a pasar si ellos se alejaban, se olvidaban de Dios y se iban tras dioses ajenos. Pero pasó mucho tiempo y ellos empezaron a descuidarse y empezaron a contagiarse con las naciones vecinas y a adorar los dioses que las otras naciones adoraban. Y ellos no pensaron que de verdad Dios iba a cumplir lo que había dicho, porque esa es la ciudad santa, ellos son pueblo escogido. Ellos no podían pensar que de verdad, Dios iba a permitir que otra nación los venciera a ellos y que ellos fueran llevados cautivos y su ciudad y su templo fuera destruido. Pero Dios lo permitió de repente. De momento, un día Dios permitió que el pueblo enemigo viniera, los atacara y los venciera, porque ellos habían deliberadamente pecado contra Dios, olvidado al Señor y adorado dioses ajenos. Lo que Dios les advirtió sucedió y los cogió de sorpresa, porque desde que Dios habló hasta que sucedió pasaron muchos años. Ellos comenzaron a olvidarse y no pensaron. Entonces, cuando sucedió, pareció como que todo pasó de momento, pero no fue así. Realmente Dios se lo había dicho hacía tiempo. Ellos fallaron y Dios cumplió lo que Él había dicho. Quiero leer un verso en Isaías 48, es el verso número 3, y dice así: Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Este es el mismo Dios hablándole a Israel, dándole a entender que todo lo que había pasado no fue pura casualidad, sino eran cosas que ya Él las había dicho y cuando llegó el tiempo las cumplió. Bueno, en el día de hoy quiero continuar con ese tema, pero en otra forma. Hoy no vamos a hablar de las consecuencias de nuestros errores, según el Señor nos ha advertido en su palabra, sino por el contrario. Hoy yo quiero hablar de las cosas que Dios nos ha prometido, de las bendiciones que Dios nos ha prometido darnos, y cómo con el tiempo uno le parece que ya no se va a cumplir y de momento se cumple lo que el Señor ha dicho. Por lo tanto, el tema es el mismo: espera lo inesperado. Porque Dios obra, tal parece que de momento, de repente, pero es algo que ya Él había dicho hace mucho tiempo. Si nosotros nos pusiéramos a pensar qué cosas Dios nos ha prometido a nosotros, podemos pensar en muchas de ellas. Dios nos ha prometido bendecirnos, Dios nos ha prometido ayudarnos, Dios nos ha prometido fortalecernos, estar siempre con nosotros, darnos valor, sostenernos en nuestras luchas diarias. Pero las batallas de la vida son constantes y nosotros nos sentimos a veces que estamos luchando y pasa el tiempo y no vemos la mano de Dios obrando en nuestro favor y nos sentimos como que Dios no está cerca, Dios no nos oye, Dios se olvidó de lo que nos dijo, porque va pasando mucho tiempo. El tiempo de la espera casi siempre es lo que nos afecta más. Si Dios nos dijera una cosa y a la próxima semana ya sucedió, sería muy fácil. Pero la vida es larga, nosotros tenemos que estar en esta vida muchos años y entonces el tiempo se alarga. Y con ese paso del tiempo, a veces es un poco difícil esperar. Pero si nos toca esperar, debemos de hacerlo a la manera que el salmista David decía. En el Salmo 40, él dice de esta manera: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración y me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies
sobre la roca sólida. Ve, cuando él dice pacientemente esperé a Jehová, es porque si Dios había prometido ayudarle, él debía saber que Dios lo iba a hacer. Pero fíjese, la espera de David fue larga, le tocó esperar mucho tiempo. Desde que el Señor lo ungió a él para que fuera rey, él no llegó a ser rey rápido. El rey Saúl todavía estaba reinando. Y aunque Dios le habló a través del profeta Samuel que Dios lo había desechado y que iba a escoger a otra persona, él se adueñó del reinado y no lo quería soltar. Al contrario, él entonces se fue en contra de David a perseguirlo y a tratar de matar a David. Eso duró 13 largos años. Durante 13 años, David, que había sido buen amigo con él, que lo había ayudado, que había peleado en las batallas a favor de Israel y de su rey Saúl, que estaba en la casa, lo recibían en la misma casa del rey, tuvo que salir huyendo porque el rey con su propia lanza trató de tirarlo y matarlo ahí mismo. Entonces se dio cuenta que estaba en peligro. De ahí él vivió huyendo, escondiéndose, yéndose a campos, a montes, escondiéndose en cuevas. 13 años en ese tipo de lucha era muy fuerte para él. Cuando él dice en ese salmo que el Dios lo sacó del pozo de la desesperación, quiere decir que él se sentía desesperado. ¿Te puedes relacionar tú con ese sentir? ¿Has llegado alguna vez a sentirte desesperado porque tu situación es muy difícil? Pues no eres el único. David también se sintió así. Pero la buena noticia es que si tú esperas en Dios, porque Dios te ha prometido ayuda, de repente puede suceder algo que cambie todas las cosas. Fíjese, el rey Saúl quería matar a David y lo perseguía. David no estaba buscando hacerle daño, él lo que estaba era huyendo y escondiéndose. Pero en 2 ocasiones Dios le permitió a David poder llegar tan cerca de donde estaba Saúl que lo hubiera podido matar. Pero no lo quiso hacer, porque David tenía temor de Dios y él decía, Saúl también fue ungido por Dios. Y yo no voy a levantar mi mano sobre alguien a quien Dios ungió. Aunque ya él sabía que Dios lo había desechado. Entonces llegó bien cerca, pero lo que hizo fue que le cogió la espada y no sé qué otra cosa. Y a la mañana siguiente le dijo, mira, no te cuidan bien los soldados que tú tienes alrededor. Anoche yo podía haberte matado. ¿Dónde está tu espada? Mira quién la tiene. Para que Saúl supiera que él había llegado hasta donde mismo él estaba. Y en otra ocasión, otra vez, Saúl persiguiéndolo no lo puede encontrar y llega la noche cuando está durmiendo le dicen los soldados de David dónde está Saúl y él va hasta allí. Podía haberlo matado, pero no lo hizo. Y con todo, Saúl, aunque en el momento se conmovía porque se daba cuenta, eso no le duraba nada. El odio que él le tenía era tan grande que él siguió hasta el final. Hasta que un día, estando en batalla contra los filisteos, allá lo mataron en la batalla. Y cuando murió Saúl, entonces fue que David pudo llegar a ser rey. Habían pasado 13 años, pero de momento todo pasó sin que David tuviera que hacer nada. Él no buscó desquitarse o vengarse o tratar de matar a Saúl. Él esperó hasta que Dios cambiara la situación y Dios lo hizo. De la misma manera, mi querido hermano, Dios obra en nuestras vidas a nuestro favor. Pero se toma tiempo y se toma que nosotros, al igual que David, tengamos la paciencia, que aunque nos sentamos desesperados, sigamos esperando y no nos adelantemos a hacer algo por nuestras propias manos, que después nos vayamos a arrepentir de haberlo hecho. Y así fue con David, puede ser contigo y conmigo. No sé si se recuerdan de la historia del profeta Elías, pero el profeta a quien Dios usó poderosamente,
no solamente hablando y trayendo el mensaje que Dios le daba, sino en milagros. Dios lo usó en milagros grandes. Pero en una ocasión el rey se puso muy furioso con él porque él le declaró que por causa de su pecado Dios iba a detener la lluvia y no iba a llover. Y entonces cuando no llovía en Israel, pues eso era no solamente que se perdían las cosechas, sino que hasta los animales se morían, porque por la falta del agua no habían sistemas de regadío, no habían tanques de guardar agua para las emergencias como esa. Y el no haber lluvia trajo un problema muy grande en Israel. Entonces lo querían matar, lo estaban buscando para matarlo, y el profeta Elías se fue huyendo, corriendo lo más lejos que pudo, hasta que ya no pudo más, y cuando llegó la noche se tiró, ya cansado, agotado de haber corrido el día entero, y hasta deseaba morirse. Le pedía a Dios: Señor, quítame la vida, porque no quería caer en manos del rey Acab y la esposa Jezabel, que era una mujer muy malvada, una mujer que era de Fenicia, que Dios le quitara la vida y se lo llevara rápido, y no caer en manos de ella, que lo fueran a torturar y hacer un espectáculo delante de toda la nación. Pero allá se quedó dormido, y mientras él estaba durmiendo, Dios envió un ángel. Fíjate cómo es la misericordia de Dios. Él estaba completamente desanimado y ya viéndose en manos de estoy teniendo que él llegó a desalentarse mucho. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Dios comprende cuando hay razones para que nosotros nos sintamos así, y es paciente con nosotros. A pesar de que nosotros, por el conocimiento del Señor que tenemos, debiéramos tener un poco más de madurez y agarrarnos de Dios y confiar en el Señor. Así dice la Biblia que el ángel lo despertó. Y cuando él se despertó, vio que el ángel tenía hecho como una fogata, y ahí había cocinado una torta y tenía agua para que él tomara. Eso a mí me está muy curioso, cómo la misericordia obra a favor de sus hijos. El ángel podía haber hecho que apareciera comida instantáneamente, pero la preparó ahí mismo. Dice que sobre ascuas de fuego había una torta y había agua para que él bebiera, y el ángel le dijo: levántate y come. Y él, así medio sonámbulo, sin pensar bien las cosas, como estaba tan cansado y había corrido, tendría que tener un hambre tremenda, se comió aquello y siguió durmiendo. Y con toda la paciencia del mundo, el ángel lo deja que duerma un rato más y vuelve y lo despierta. Y le dice: levántate y come, que largo camino te resta. Fíjese, él ya estaba hasta deseando morirse. Él estaba pensando que su ministerio se terminó. Él estaba completamente desalentado. Pero Dios no había terminado con él. Y la paciencia de Dios es tan grande que le llevó alimento y le dio palabras de ánimo. Una palabra profética: largo camino te resta, quiere decir, tú no has terminado todavía, tu carrera no se ha terminado, no te puedes desalentar de esa manera, llénate de fortaleza y sigue caminando. Dios es capaz hasta de enviar ángeles para fortalecernos a nosotros, para alentarnos a nosotros, cuando por las razones de esta vida las luchas son tan fuertes que perdemos los ánimos. Porque así mismo lo dice en el profeta Isaías, que Dios le da esfuerzo al cansado y le da fuerzas al que ya no tiene ninguna. Dios puede hacer esas cosas, y esas cosas pasan cuando tú menos te lo imaginas. Quizás a veces tú has esperado mucho tiempo y no ves que nada sucede, pero no sé qué está pasando, que se me está interrumpiendo la grabación, pero voy a tratar de continuar. En otra ocasión también había peligro después de
de aquel evento tan interesante cuando Elías retó a los 400 profetas de Baal y Dios mandó fuego y consumió el sacrificio que Elías había puesto sobre el altar, pero el sacrificio que los Baales habían puesto se quedó ahí, no pasó nada. Y el pueblo completo, cuando vio descender fuego del cielo sobre el altar que Elías había preparado, todo el pueblo comenzó a clamar a Dios y a decir: Jehová es el Dios, porque la reina Jezabel les había hecho creer que Baal era todavía más grande y más poderoso que Dios. Y el pueblo estaba confundido. Pero en aquel día quedó bien claro que el único Dios verdadero y el único Dios que responde es Jehová de los ejércitos. Pero cuando Jezabel se enteró de lo que había pasado, porque terminado ese acto, Elías mató a los 400 profetas, que eran los profetas que ella apoyaba, ella juró que se iba a vengar. Y dijo: así me añadan los dioses si mañana tú no estás igual que uno de estos que tú mataste. Entonces, otra vez Elías estaba muy asustado. Pero Dios mismo, en esa ocasión, le dice a dónde debe de ir. Y le dice: levántate y vete para Sarepta. Sarepta era una ciudad cerca de ellos, pero no pertenecía a Israel. Fíjese la sabiduría de Dios. Ellos no pensarían que Elías estaba en una ciudad que no era judía, sino entre las del pueblo de Israel. Ellos lo iban a buscar entre medio del pueblo de su nación. Y Dios, con sabiduría, le dice: levántate y vete para Sarepta. En otras palabras, salte del territorio hebreo, que allí yo he preparado una persona que te va a sostener. Y Elías se fue. Y cuando llegó a ese lugar, se encuentra con una señora viuda. Y parece que el Espíritu le indicó que esa era la persona. Y esa señora había venido, estaba recogiendo leña, iba a regresar para su casa. Y él le dice que si le podía dar agua, estaban cerca del pozo. Y la señora, muy amable, le da el agua. Inmediatamente le dice: ¿me puedes traer un bocado de pan? Y entonces ella le dice: bueno, yo lo único que tengo es un poquitito de harina. Eran tiempos de sequía. Lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite, que lo voy a preparar ahora para que comamos mi hijo y yo. Y eso es lo último que tengo. Después de eso, pues nos moriremos. Era un tiempo difícil y esta señora estaba pensando que esa era la última comida que ella podía hacer y luego no tenía esperanza de conseguir más nada. Sin embargo, Dios le había dicho a Elías que él había preparado una persona y esa persona realmente no sabía que Elías venía, no lo estaba esperando y no tenía la comida preparada, ni siquiera tenía suficiente para invitar a Elías a comer ese día. Digo, tengo un poquito que lo voy a preparar para mi hijo y yo. No tenía una buena cantidad que ella pudiera invitar a alguien. Pero la manera en que Dios la había preparado era que Dios le había dado un corazón sensitivo para la palabra de Dios. Y aunque ella no era judía, todo el mundo conocía al profeta Elías como un hombre de Dios. Y el profeta le dice a ella: ve y haz como dijiste. En otras palabras, ve y prepara la torta que vas a hacer. Pero tráeme primero a mí, porque así dice el Señor: la harina que tienes ahí no se va a acabar, ni el aceite tampoco. Entonces la mujer, Dios la había preparado para que fuera una mujer de fe. Y ella creyó. Y porque ella creyó la palabra profética, Dios la bendijo a ella. Porque ella pensaba que esa era su última comida y después se iba a morir. Sin embargo, mientras ella estuvo ayudando al profeta Elías y preparándole comida al profeta Elías, ella vivió un año entero con aquel poquito de harina y aquel poquito de aceite que ella pensaba que solo le alcanzaba para hacer una comida más. Así que Dios guardó a Elías, lo protegió, pero también le suplió a una mujer que esa era la última comida que tenía
porque tuvo fe y fue obediente a la voz de Dios. Mis queridos hermanos, Dios hace milagros de provisión. Cuando nosotros podemos ser sensitivos a la palabra de Dios, cuando nosotros creemos lo que el Señor nos dice, cuando nosotros no nos dejamos llevar por lo que está pasando en este mundo, porque aquella mujer podía haberse molestado con Elías y haberle dicho, pero qué gracioso es usted. Le estoy diciendo que tengo un poquito para mi hijo y me va a decir que le dé a usted primero. No me diga. Ella lo podía haber cogido a mal. Pero ella fue una mujer sencilla y escuchó hasta el final que él le dijo, tráeme a mí primero porque así dice el Señor. Si él no le hubiera dicho palabra profética, ella se hubiera ofendido y hubiera pensado que Elías se quería aprovechar de ella y que era una mujer pobre. Imagínense que en aquellos tiempos las viudas eran la gente más pobre, porque allí no había Social Security ni ningún tipo de ayuda de gobierno. Entonces, la mujer que ya no tenía a su esposo tenía que trabajar ella misma y no era fácil los trabajos. Generalmente a los hombres se les paga mejor y a las mujeres se les pagaba menos. No toda clase de trabajo lo pueden hacer las mujeres. Entonces era difícil para ella sostenerse, más que también tenía un hijo, era ella y su hijo. Y Dios manda a Elías no a una casa de gente rica, no a una casa de gente fuerte, no a una casa de gente jóvenes. Lo manda a casa de una viuda. Elías podría decirle, pero Señor, ¿no hay alguien un poco más decente, más apropiado, más pudiente, donde yo pueda ir a hospedarme que en este lugar? Pero en donde menos lo iban a buscar. Si a alguien se le ocurría llegar a ese pueblo, no iban a ir a la casa de una viuda a pensar que Elías iba a estar ahí. Es que Dios es sabio en lo que hace. Y así hizo Dios. Y cuando nosotros nos dejamos dirigir por lo que Dios hace y no por nuestro razonamiento, es mejor a veces no pensar mucho las cosas. Porque si Elías se pone a pensar, Señor, pero ¿y qué es esto? ¿Por qué me vas a mandar a casa de una viuda? Y empieza a discutir con Dios, pierde terreno. Si la mujer se pone a pensar, pero ¿por qué este hombre me dice esto? Esto no es justo. Este hombre se está aprovechando. No podemos poner en tela de juicio, o quiere decir en duda, lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Necesitamos tener corazones sencillos para obedecer al Señor. Y así es como nosotros vemos milagros que Dios hace. Porque Dios quiere ayudarnos. Y Él ha prometido hacerlo. Pero a veces nosotros lo queremos entender todo. Esto no es cuestión de entenderlo todo. Esto es cuestión de creer todo lo que el Señor dice y actuar en fe. Fíjese, hubo una ocasión en que Elías estaba escondido en otro lugar lejano y no tenía mucho de qué comer y Dios les mandó comida a través de unos cuervos. ¿Usted sabe lo que son cuervos? Ese pájaro negro grande que vuela por ahí haciendo un ruido ahí feísimo, porque casi todos los pájaros tienen un trinar bonito, pero el cuervo lo que hace como un grito así bien feo. Y el cuervo, además, no es un pájaro bueno. El cuervo es un pájaro que es ladrón. Se roba los alimentos, picotea los sembrados. Usted sabe para quién se inventó el espantapájaro que nosotros le llamamos, que en inglés le llaman scarecrow. Bueno, el crow es el cuervo. Espantapájaro, para espantar a esa clase de pájaros, inventaron un tipo de palo poniéndole una ropa y un sombrero para que pareciera que hay un trabajador en el campo y ese pájaro no se atreviera a acercarse porque esos pájaros picotean los granos y los dañan y ya no sirven. ¿Cómo Dios convenció a dos pájaros malos a que sean generosos
y agarren el pan y agarren la carne y se la lleven a Elías. Todo lo que ellos agarran es para ellos comérselo. Pero Dios todo lo puede. Dios es rey de toda la creación. Y de alguna forma, yo no sé cómo, él llamó a esos pájaros y le dijo, miren ustedes dos, cojan ese pan y lo hicieron. Dios puede hacer maravillas, no hay nada que Dios no pueda hacer. Miren, una ocasión, la gente, la multitud, escuchando al Señor Jesús hablar, y se hace tarde, ya es de tarde, y el Señor con 5 panes y 2 peces lo multiplica para que toda esa multitud comiera. Y no es que le dio un pedacito a cada uno. Dice la Biblia, comieron todos y se saciaron, se llenaron. El Señor multiplicó. Dios puede multiplicar lo poco que tú tienes para que su nombre sea glorificado cuando hay una necesidad. O Dios puede enviar un ángel que le tape la boca a los leones con los cuales el mundo te ha encerrado para que te devoren, porque a veces el mundo quiere hacernos daño y Dios nos protege. Si Dios lo pudo hacer con Daniel, que lo metieron en una cueva de leones y aquellos leones no se atrevieron a tocar a Daniel, ¿cómo Dios logró que leones que tenían hambre se quedaran mansitos como si fueran un perro, un gatito de la casa que se queda tranquilito toda la noche? Porque a la mañana siguiente, cuando el rey vio que los leones no le habían hecho nada a Daniel y mandó que lo sacaran, mandó que echaran los que acusaron a Daniel y aquellos leones se le tiraron encima enseguida y los devoraron. Así que no era que no le hicieron nada a Daniel porque no tenían hambre. Era que no tocaron a Daniel porque Dios los controló. Dios puede controlar cualquier león que esté tratando de hacerte daño y de destruirte, porque tú eres siervo del Señor. Y el Señor te cuida, te guarda y te protege, porque Él lo ha prometido. Entonces estas cosas no pasan todos los días. Pero cuando hay una necesidad, cuando surge un problema, de momento Dios hace un tremendo milagro. Nosotros creemos en el Dios que hace milagros. Nosotros creemos en el Dios que provee para nuestras necesidades. Así que si por alguna razón tú te sientes como olvidado, que no tienes recursos, date cuenta que tú fuiste escogido por el Dios que puede hacer cosas que nadie se imagina cuando menos lo estamos esperando. Nunca pierdas la esperanza de ver un milagro en tu vida. Nunca pierdas la fe, porque los ojos de Jehová, dice la Biblia, que están sobre los justos y sus oídos están atentos a la oración de ellos. A veces a ti te parece que estás orando y orando y Dios no oye, Dios no me contesta. No es eso, mi querido hermano. Dios tiene su tiempo y Dios nos hace esperar, pero Él sí oye y Él sí ve. Él sí se da cuenta de lo que tú y yo estamos pasando, pero a su tiempo, es a su tiempo que Dios obra. Y de momento Dios cambiará nuestro lamento en danza. Nuestra tristeza la va a cambiar en gozo y alegría, porque mira, tu situación puede ser muy difícil, pero para Dios no es nada imposible. Tu lucha es real, pero tu Dios es el Dios de lo imposible. Él hace que lo imposible se vuelva posible. Es cuestión de tiempo. Un poquito más y llega tu milagro. Es posible que ya tu milagro viene de camino y tú no lo sabes, como Pablo y Silas, que los metieron en un calabozo, les dieron primero una paliza, los amarraron las manos y los pies en el cepo. Y a la medianoche, en vez de yo estar quejándose y lamentándose, no podemos hacer más nada, no podemos ni acomodarnos para acostarnos, están aquí amarrados de manos y pies. Dice, bueno, pues vamos a cantar una alabanza al Señor. ¿A quién le da ganas de cantar después que le dieron una paliza? ¿A quién le da ganas de cantar cuando tú estabas haciendo la voluntad de Dios y te interrumpen y te abusan, te maltratan?
La gente espiritual no se pone en primer lugar. La gente espiritual pone a Dios en el primer lugar de su vida. Y ellos se pusieron a cantar. Y no sabían ellos que por causa de la alabanza de ellos, por causa del espíritu que ellos pudieron mantener de fe y de confianza en Dios, Dios hizo que aquel lugar temblara y se abriera las puertas de la cárcel y se rompiera. Jesús dice que en los momentos más difíciles nosotros debemos de confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. De manera que no debemos rompernos la cabeza tratando de entender por qué pasa lo que pasa. Nosotros necesitamos confiar en el Señor. Confiar quiere decir creerle a Dios lo que Él nos ha dicho. Quitar la mirada del problema para ponerla en el Señor, porque nuestro Dios puede hacer cosas inesperadas. Nosotros solo tenemos que creerle al Señor. Bueno, voy a terminar. Estoy teniendo muchos problemas con esta conexión. Me imagino que ustedes se están dando cuenta que se está cortando la grabación a cada ratito. Voy a terminar aquí. Creo que por lo menos pude exponer el tema de hoy.